Ivonne Cuello es la gerente general o CEO de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina, con la sigla LAVCA. Muchos conocen a LAVCA por su producción del LAVCA Industry Data, datos anuales sobre transacciones de PEVC en América Latina, y LAVCA Week, una reunión anual para inversionistas de capital privado que ocurre cada año en septiembre. Entre sus funciones, Ivonne también se encargó de la creación y la gestión de LAVCA MIT Inside Private Equity Deal Making in Latin America, un curso intensivo dirigido por profesores de MIT e inversionistas líderes en el sector. Antes de unirse a LAVCA, Ivonne fue la directora de emprendimiento en ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, una organización del sector privado con más de 1.100 miembros. En este cargo dirigió y lanzó su programa de emprendimiento llamado ANDI del Futuro, con 300 emprendedores de alto potencial. Y Ivonne Cuello es nuestra invitada de hoy para una conversación que será interesante y será informativa con Juan Pablo Capello, fundador de los auspiciadores de Aquí y Ahora. Aquí y Ahora es el podcast difundido a lo largo y ancho de las Américas sobre tecnología siglo XXI. Este podcast es auspiciado por PAG Law, expertos en Venture Capital en el hemisferio. Con ustedes, Ivonne Cuello y Juan Pablo Capello. Ivonne, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Mira, te comento que la información de LAVCA, para mí, siempre lo he tenido muy, muy cerca, porque me acuerdo en los años 2000 que todos los años yo veía que el ecosistema, el tecnolatino, era un ecosistema de como entre 150 a 300 millones de dólares. Y empezando ahí en el 2010, 2011, empezó a realmente crecer, llegando a unos números increíbles en los últimos par de años. Tú que has estado en LAVCA ya hace varios años y ahora como directora de LAVCA, ¿tú cómo has visto ese crecimiento? ¿Y cuáles han sido, de tu punto de vista, un poco los factores de ese crecimiento tan grande en los últimos 5 o 6 años, donde el ecosistema se ha ido como duplicando año tras año? Sí, definitivamente creo que finalmente hemos empezado a ver como el descubrimiento de ese ecosistema que estaba ahí casi que con muchos esfuerzos de tantos años de los gobiernos, de las diferentes entidades locales, internacionales, sí, tratar de desarrollar como ese ecosistema de Venture Capital. Nosotros desde LAVCA llevamos años atrás, claro, tratando de ver cómo podríamos empujar el desarrollo de la industria, y definitivamente empezaron a aparecer muchas oportunidades. Los emprendedores empezaron a tomar ese liderazgo y decir, aquí sí se puede. Empezaron a salir muchas ideas. Yo creo que la oportunidad en una región con una población tan grande, unos países y tantas oportunidades por explorar, fue como building in un poco ese incentivo. Empezamos a ver mucho. Yo, de hecho, antes de LAVCA estuve de directora de un programa de emprendimiento en Colombia, y desde esa época, estoy hablando de 2012, 2014, tú veías, claro, ese espíritu emprendedor de los latinos, de querer hacer muchas cosas, y yo creo que se juntaron, se alinearon un poco como las estrellas. Hubo este boom, obviamente, a nivel internacional, de inversionistas mirando más la región, mirando más de cerca un poco las oportunidades, al mismo tiempo que los emprendedores. Yo creo que esos esfuerzos entre los gobiernos, tanto nacionales, locales, etcétera, empezaron a tomar un poco más de forma, las aceleradoras, programas de emprendimiento, etcétera, y yo creo que se terminaron juntando, como alineando los astros, se terminaron juntando las dos partes, y finalmente se empezaron a ver las primeras inversiones, y yo creo que empieza a verse como un efecto ajedrez, ¿no? Una vez
un emprendedor levanta una ronda, el amigo conecta con el otro y se va empezando como a crear ese círculo y esa bola de nieve en donde se empieza a construir esa confianza en el ecosistema y en los emprendedores locales, ¿no? Entonces, definitivamente la oportunidad creo que siempre ha estado latente, faltaba como ese voto de confianza de uno o dos inversionistas que realmente le apostaran a la región, y de ahí se empezó a desencadenar una cantidad de flujos de capital internacional a los emprendedores locales de manera increíble. Como has visto, ha duplicado año tras año y lo seguimos viendo. Claro, y eso es algo que siempre me ha encantado de LAVCA y de la información que va publicando, porque tú sabes, en este mundo de tecnología, emprendimiento, etcétera, muchos de nosotros estamos un poco guiados por la panza, o sea, por el estómago, por el instinto y todo, y LAVCA, la verdad, siempre como nos ha compartido data. Hablemos un poco de la data que va juntando LAVCA y cuál es su metodología. Nosotros, de hecho, empezamos esta metodología desde el 2007, si vamos a la historia del AFCA. De hecho, sí. Empezó con el apoyo del BID y de la CAF en su momento, del FOMIN, para empezar precisamente a mapear y a desarrollar el ecosistema. De hecho, empezó con la B de LAFCA, pero en su momento lo que empezamos a ver fue más actividad de private equity que de venture capital. Claro. Entonces, desde ahí, en su momento, pues Kate Ambrose, que es mi antecesora, como sabes, estuvo desde su inicio en LAFCA, se empezó a desarrollar esta metodología sobre colectemos información sobre fundraising, uno, cuánto capital se levanta para fondos que invierten en América Latina, dos, inversiones, cuánta inversión se hace a través de ese tipo de fondos, y tres, el tema de los exits, ¿no? Porque al fin y al cabo el exit es pues la parte más importante. Entonces, desde 2007 empezamos a ver esa evolución de fundraising, investment and exits. Obviamente, private equity, venture capital, predominantemente en sus inicios fue exclusivamente, más que todo, private equity. Y empezamos a ver la primera generación de fondos. Somos muy específicos en la metodología porque si bien hay muchas inversiones lideradas por fondos de capital privado, en una misma ronda no solo en muchos casos puede tener un family office o puede tener un fondo de pensión, etcétera. Entonces nuestra metodología es muy concisa sobre capital privado. O sea, nuestro mandato es fondos de capital, tanto de private equity como venture capital, que estén capitalizando compañías en América Latina. Entonces, ya sea un gestor internacional o un gestor local. Y a medida que hemos ido evolucionando y traqueando, hemos visto obviamente toda la evolución, la primera generación de fondos, cuando los fondos de pensiones en la región empezaron a invertir en fondos locales, se empezó a gestionar. Hemos visto como toda esa historia de cómo se ha ido evolucionando la primera generación de los gestores que se crearon en los diferentes países, luego la segunda ya con capital internacional, y obviamente lo que hemos visto recientemente es este boom más en temas de venture capital. Sorpresivamente hemos visto bastante actividad. Vemos todavía que queremos más gestores de venture capital, a excepción de Brasil y ciertos países que tienen gestores muy fuertes. Queremos ver más gestores de venture capital locales, porque estamos viendo bastante inversión, de hecho, internacional de venture capital internacional hacia la región. Y tú tocaste un tema que siempre me ha parecido interesante con LAVCA, porque a pesar de que en inglés es the Latin American Venture Capital Association, la verdad es el Latin American Venture Capital and Private Equity Association. Exacto. Y esa relación que tú tocaste, que los dos tienen que ver con fondos de capital privado, pero obviamente con un foco de dónde van a alocar esa plata bastante distinta. ¿Cuál es la relación entre el porte del ecosistema de Venture Capital en relación a Private Equity en la región? O sea, de hecho, ustedes, por ejemplo, cuando reportaron el año pasado de que el porte de la plata invertida en el tecno latino era, si mal no recuerdo, como casi por encima de $4,000 millones, ¿eso es la parte de Venture Capital o eso incluye Venture Capital y Private Equity? Eso es solo Venture Capital, esa es la parte
que incluimos solo es el breakout, porque lo hacemos de manera general primero. Sí. Y luego ese breakout que tú has visto ha sido más que todo solo exclusivamente en la parte de Venture Capital. ¿Y cuál es el monto total cuando tomas en consideración lo de private equity? ¿Te refieres a las inversiones totales? El año pasado llegamos, no lo tengo en mi mente, llegamos cuando desglosas. No, de cero problema. Yo sé, es medio un pop quiz. Pero para mí lo interesante y lo radical fue que, o sea, y también acuérdate, yo estuve 10 años, que todos los años era 150, 300 millones de dólares, para arriba, un poco para abajo y todo. Y esto desde el 2011, de que empezamos a crecer a estos pasos agigantados, y después a pensar de que del 17 al 18 se duplica, va de como 900 millones a 1.8 mil millones en el 18, y después del 18 hasta el 19, en menos de un año, volvemos a más que duplicar. O sea, fuimos del 1.8 a por encima de 4 mil millones de dólares. O sea, no sé, yo cuando vi, era una de esas cosas pensando de que en un año solamente el aumento de lo que fue el Tecno Latino fue el porte del todo el Tecno Latino en todos los años del 2000 si sumaras todos los 10 años. O sea, una cosa impresionante. O sea, ustedes ahí en LAVCA, ¿cuál era la sensación de ustedes? O sea... No, y de hecho, y ahora recordando, de hecho, hemos visto, o sea, creo que el tema de tecnología, porque además el tema y ahora con la crisis se sigue acelerando más el tema de tecnología, ha tomado un papel importantísimo en este boom que está pasando, sobre todo el tema de Venture Capital y en la región. Y para nosotros fue como... Lo estábamos viendo, lo sentíamos que venía, pero nunca nos imaginábamos que fuera a ser como tan explosivo esa evolución. O sea, son en total, de hecho, alrededor de casi 11 billions que se recogen total de inversión a la región, de los cuales esos 4.6, porque obviamente hay inversiones que se hacen en energías renovables, energías renovables, etcétera. Ahora, pero el tema fue que se duplica año tras año, o sea, es como... ¡Claro! De dónde empezamos a ver, y por eso decidimos sacar un reporte específico para hacer como un zoom in, porque generalmente la cifra grande era, pues, obviamente private equity, gestores invirtiendo en energías renovables, en proyectos de infraestructura, pero private equity investors. En consumers, obviamente tienes el tema de software, IT, o sea, de todos los sectores, banking, etcétera, pero cuando empezamos a ver esta evolución, fue cuando empezamos a duplicar también nuestros esfuerzos, empezamos a ver la data de nuevo, es como esa columna vertebral del AFCA en donde nos va haciendo pivotear hacia dónde vamos duplicando y mejorando y haciendo más esfuerzos. Y en el caso de Venture Capital fue cuando institucionalizamos el Tech Growth Coalition, invitamos más a las firmas que están invirtiendo y están muy presentes en tech a unirse al AFCA, a apoyarnos, a desarrollar muchos más productos y actividades, y de ahí es que tú ves ese zoom-in reporte sobre VC Tech en LATAM específicamente, porque era súper importante entender de dónde venía como todo ese crecimiento. Obviamente ves en FinTech el tema de e-commerce y logistics, la cantidad de unicornios que se han creado en estos últimos años. Tenemos de hecho un board. Y muchos de tu querido país, Colombia, o sea, hay que reconocer eso. Exacto, o sea, el primer unicornio en Colombia que abro en mi época que manejaba emprendimiento, decía, pero ¿de dónde? Claro, ¿de dónde van a salir estas mega compañías? O sea, exacto, entonces es como una evolución acelerada, y lo que decíamos, vemos mucha la conexión de un emprendedor con el otro, en la solidaridad entre los mismos emprendedores, de apoyarse los unos a los otros, de contactos. Yo levanté esta ronda de este inversionista, ven y te lo presento, somos de estrategias para ellos mismos como manejar y desarrollando como ese ecosistema. Oye, y hablando un poco de la data, o sea, la gente que nos está acompañando el día de hoy, si a ellos les interesa lo que están escuchando, ¿cómo se pueden, o sea, qué
quiénes son los miembros de la AFCA, si hay emprendedores que son miembros, cómo gente que le interesa este segmento de mercado y quieren ser guiados un poco más por data y no por, tú sabes, el olfato. O sea, ¿cómo pueden participar de las distintas actividades e información que va generando la AFCA? Nosotros, pues, como sabes, somos y para los que nos están oyendo, la asociación recopila alrededor de 190 firmas que son miembros de la AFCA. Somos una non-for-profit, obviamente nuestros miembros son más que todo inversionistas. De hecho, nos renombramos el año pasado y la AFCA ahora, si tú ves el tagline, es The Association for Private Capital Investment in Latin America, porque nuestros miembros tenemos private equity funds, venture capital funds, pero también Canadian pension funds, sovereign wealth funds, family offices que están integrando como en todo el ecosistema. Entonces, hay cierta data, por ejemplo, el industry data, que es el análisis global de la industria, que incluye PE, VC como general. Eso solo está, pues lo hacemos para el detalle, lo acceden solo nuestros miembros. Pero para el lado exclusivo de VC, como vimos, queremos pues tomamos esa decisión estratégica de que este es un segmento que hay que apoyar y no dejar que la información sea exclusiva para los miembros, porque lo que necesitamos es construir ecosistema. Entonces dijimos, mucha de la información relacionada con VC startups, pongámoslo en una página nueva que se llama lafca.org/VC, y ahí puedes encontrar, por ejemplo, hemos hecho los startup surveys, el Startup Directory, tenemos el board de los unicornios, tenemos ese VC Breakout, eso es público. Te metes en nuestra página, y de hecho hicimos también un listado de mujeres, todo el tema de gender también lo estamos impulsando muchísimo para aquellas emprendedoras que estén buscando capital. Tenemos un listado completo sobre mujeres inversionistas en temas de startup y tech. Entonces la parte de VC Tech sí la estamos dejando un poco más abierta al público, precisamente con esa misión de seguir fortaleciendo e impulsando pues esa industria en la región. No, me parece espectacular eso. Tocaste un par de jugadores, o sea, por mi punto de vista, infelizmente, que no han tenido el protagonismo que deberían haber tenido, ¿no? Tocaste el tema de los family offices. O sea, un tema que sí me preocupa mucho en el tecno latino es que son pocos los grupos económicos que se están metiendo. O sea, hemos visto algunos corporate venture capital en la región. O sea, vi que Corfo acaba de lanzar, me parece, Wind Ventures, o Codelco, un grupo económico en Chile lanzó Wind Ventures hace unos días. Obviamente, Wayra ha sido un corporate venture capital importante, Qualcomm Ventures, Cemex Ventures, pero son relativamente pocos los grupos industriales, los grupos económicos que se han metido en este mundo de venture capital y también en el mundo de private equity. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista del AFCA, ¿no? O sea, tratando de traerle a los family offices a la mesa y para que se vayan interesando? ¿Qué tipo de outreach han estado haciendo? De hecho, eso es un trabajo que venimos haciendo hace varios años, porque hay un tema de socialización primero como del asset class. En ciertos family offices, muchos empiezan como inversión en real estate o en hedge funds o de pronto como en general, pero el asset class, ya sea private equity, venture capital, en muchos casos apenas lo están desarrollando. Hay otros que están mucho más desarrollados, pero empezamos como por eso, un tema de socialización, de compartir best practices en cómo ser inversionistas de este tipo de asset class. Pero lo que sí hemos visto es que muchas de las familias en el lado de venture tienden a ser mucho inversionistas directos. Entonces, en emprendimiento, o sea, como que vemos mucho esa tendencia de que si lo estoy en mi país, yo conozco mi país y quiero, pues puedo acceder al emprendimiento directamente, no tengo que ir a través de un venture capital fund. Entonces, en ese sentido, obviamente la decisión la toma el family office al fin y al cabo de acuerdo a su estrategia de inversión, pero sí nos ha parecido muy importante y hemos hecho, por ejemplo, eventos, roundtables, discussions en nuestro evento LAFCA Week, que
que hacemos todos los años en septiembre en Nueva York. Este año obviamente lo vamos a hacer virtual, pero hacer roundtable discussions en donde las juntamos a ellas solas, solo las offices, a que compartan best practices sobre cómo están accediendo a este tipo de asset class y de qué manera lo están haciendo. Para nosotros la diversificación de riesgo es algo que es fundamental. También el tema del follow-on investments, entonces son cosas que decimos, no solo piensen en la inversión de la primera inversión, sino en el acompañamiento de ese emprendedor en todo el ciclo, y no necesariamente un family office va a estar doubling a cada rato, pues acompañando esa inversión a lo largo que va creciendo ese emprendimiento, a que si la hace a través de un fondo de venture capital, ¿no? Entonces hay un tema todavía como de socializar, de terminar de entender un poco cómo acceder al asset class. Eso por un lado. Y segundo, yo diría que hay mucho, las familias en América Latina hay un tema de mucho bajo perfil, creo que es un tema cultural en donde no les gusta estar contando que estamos invirtiendo aquí y allá, es mucho un tema de bajo perfil por diferentes razones en diferentes países, pero eso también hace más difícil un poco como que el emprendedor o el venture capital quiera acceder rápidamente al family office, como pasa acá en Estados Unidos, que es como más abierto, las familias son mucho más abiertas a estar invirtiendo en este tipo de asset class, son más risk, no son tan risk averse, etcétera. Entonces, eso también es parte un poco de querer, como que no les dé miedo contar quiénes son, etcétera, o de qué tipo de cosas están haciendo. La información, de nuevo, es súper clave para poder conectar bien esos dots entre la oportunidad del inversionista. Pero sí es algo que es un ongoing conversation. Claro, es un desafío. Que seguimos teniendo. Todavía no, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido y lo seguimos involucrando en nuestras actividades como LAFCA, por supuesto. Y hablando de mucho trabajo por hacer, yo sé que Susana García Robles, que antes está en el BID y siempre ha sido gran impulsora de hacer que el ecosistema sea más diverso y particularmente con más protagonismo de mujeres en el mundo de venture en la región. Tú también nombraste de que ustedes tienen ciertas iniciativas, que tienen el directorio de cuáles son las inversionistas que están invirtiendo, etcétera. Háblanos un poco del outreach, de las actividades que ustedes vienen haciendo para fomentar el protagonismo de más mujeres dentro del tecno latino. De hecho, precisamente con Susana desde la IDB empezamos precisamente una iniciativa de hashtag Change the Ratio. Y es una página que lanzamos dentro de LAFCA que es precisamente lafca.org/women, y es con ese incentivo y esa iniciativa de querer empezar a mapear un poco cuál es esa composición, cómo está el tema de mujeres dentro del ecosistema, quiénes son aquellas mujeres que están activas y cómo podemos esos role models continuar y seguir sacando a la luz para poder seguir desarrollando el tema de mujeres en esta industria que es bastante limitada. Entonces hicimos, de hecho, encuestas, de nuevo, información, lanzamos en nuestras encuestas que estamos haciendo a los mismos startups y el survey, estamos precisamente mapeando, y si tú ves ahorita en la página en lafca.org/woman, de ahí fue que sacamos ese outreach que hicimos a través de nuestros miembros y de nuestra red. Precisamente ahí tú ves el listado de, como te comentaba anteriormente, de mujeres que están invirtiendo. Hicimos en la encuesta, por ejemplo, que entre los emprendedores solo 17% son venture back, y de esos tienen, o sea, de esos, they have a female co-founder and globally they capture only about 3% of VC funding. O sea, nos dimos cuenta que el tema todavía, la brecha está bastante amplia. Ahí, de hecho, apoyamos también la iniciativa de We Exchange, que la IDB estuvo haciendo con Susana. Sí. Hicimos el reporte de Diversity in Latin Tech Startups, y constantemente estamos tratando de hacer entrevistas y interviews a esas mujeres, como resaltando como el papel que están jugando en esto. De hecho, ahorita para septiembre, el evento virtual que tenemos en septiembre, queremos hacer como un round table discussion sobre mujeres, que lo va a liderar Susana,
con el IDB para aprovechar esta plataforma virtual y juntar precisamente a la comunidad de mujeres inversoras y demás, y tratar de tener como trabajos más concretos de, bueno, qué acciones concretas están haciendo cada uno y cómo vamos a poder continuar con este efecto multiplicador de tener a más mujeres involucradas en el ecosistema. Entonces, resumo primero la información, capturar esa información, mirar cómo mapeamos la industria, un poco cómo está en el tema de mujeres, y con base a eso es que seguimos desarrollando iniciativas para ir cerrando esa brecha, que igual mucho trabajo por hacer, como mencioné. No, es impresionante porque te tengo que decir, como espero que yo no sea parte del problema, pero tengo que decir que hasta que yo empecé, y por eso me parece este tema de la data sea tan importante, ¿no? Porque, claro, o sea, yo tenía presente de que sí, debería haber más mujeres en este ecosistema, ¿no? Pero igual cuando iba a distintos eventos y actividades, vi a algunas mujeres. Y tú sabes, yo en mi cabeza sentía que, bueno, ¿sabes qué? Hay una tendencia cada año, hay más mujeres metidas en este ecosistema y que casi como esto es un tema que se va a resolver a lo largo del tiempo. Pero no, la verdad, cuando uno empieza a ver la data, te da vergüenza. O sea, es ahí cuando empieza a mirar no solamente el protagonismo de mujeres en este ecosistema, pero de gente indígena, de gente de color. O sea, y la verdad, todo eso subsegmento, muchas veces te das cuenta que estás hablando del menos del 1% del ecosistema. Son gente de color o gente indígena y mujeres en los single digits o low double digits, que igual es una vergüenza. O sea, para mí, de verdad, y muy, muy agradecido por, tú sabes, la data con que nos va nutriendo LAFCA. Porque para mí me parece, es solamente en base de la data que nosotros nos vamos a entender quiénes somos aquí en el Tecnolatino y realmente darnos cuenta de quiénes somos no es realmente quienes queremos ser y cómo podemos hacer para ir girando más hacia quienes queremos ser, y eso quiere decir que tengamos un ecosistema más diverso y con voces distintas. ¿Ustedes han pensado Lo más triste es que cuando vemos la data, porque nuestra data obviamente captura quiénes son co-founders, quienes, o sea, de cargos realmente de líderes en la industria, y no, qué pena, la investor relation o la asistente. O sea, que realmente el tema de mujeres se vuelve, contrata a la mujer para investor relations o la asistente de la oficina, ¿no? Entonces, sí, esa data está muy enfocada de queremos más líderes, mujeres más líderes, co-founders, managing partners de estos fondos o de estos emprendimientos. ¿Y qué tal? ¿Ustedes han pensado en, obviamente están haciendo cierto traqueo de mujeres? ¿Ustedes han pensado en gente de color, en gente indígena? O sea, ¿han pensado en cómo abrir la conversación más allá del protagonismo de mujeres? Sí, de hecho o sea, el tema empezó como diversity en general. Sí. Y obviamente empezamos enfocándonos con el tema de gender, pero, no, claro, pero efectivamente el diversity es como el tema más amplio y sí, es algo que obviamente a veces quisiéramos hacer 1000 cosas. Pero no, yo sé. Son o sea, para mí, o sea, de verdad me saco el sombrero porque no debería ser nada fácil ser LAFCA, porque son una voz única. O sea, no es solamente venture capital, es private equity, inversiones privadas. O sea, yo sé. O sea, le estamos pidiendo muchísimo a ustedes y no me cae duda con un presupuesto limitado, son una fundación, etcétera. Pero igual, yo creo que les toca. Sí, de alguna manera, ¿no? Ese es como el next level y el next chapter, porque de hecho lo iniciamos como diversity, sino que bueno, claro, el primer producto lo empezamos a hacer con gender, pero efectivamente diversity está en general, diversity está incluido en pues en la fórmula, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Bueno, mirando un poco hacia el futuro, ¿no?
para mí ha sido muy interesante y ahora refiriéndome, tú sabes, más al mundo de tecnología, de venture y no tanto al mundo de private equity, que conozco menos, ¿no? Pero en el mundo de venture capital, por muchos años Argentina y Brasil y Argentina eran las plazas como más relevantes, ¿no? Por muchos años. Y para mí ha sido muy interesante en los últimos 5 años el protagonismo que ha agarrado Colombia. O sea, la verdad no sé qué han estado metiéndole al agua, pero de ahí la cantidad de unicornios y grandes empresas que han salido de Colombia. Y después México, por fin, ha tomado como su puesto, o sea, siendo la segunda economía en la región y con su cercanía a los Estados Unidos, siempre me parecía raro de que por 15 años México había quedado bastante atrás en este mundo de venture capital. ¿Ustedes cómo están viendo un poco los distintos países? O sea, ¿ustedes hacen algún análisis país por país tratando de medir o tener en relación cuál es la importancia de cada país en términos del tecno latino? Sí, de hecho, en el tema de los, pues, los países, yo creo que obviamente Brasil siempre ha estado ganando pues Brasil por su tamaño y demás, y la rapidez como un mercado con una población tan grande y la más importante en la región, ha generado una cantidad de oportunidades precisamente para esos emprendimientos digitales que han llegado a un nivel de escala rápido y creciendo de manera acelerada. Pero sí hemos visto, como tú dices, México con sus iniciativas del gobierno, con fondos de fondos, incentivando mucho la creación de vehículos locales, de impulsar precisamente pasar esa barrera del miedo a invertir en venture, en emprendimiento. Ha hecho un esfuerzo grandísimo que creo que ahora se han visto los frutos de todo ese esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno local en años anteriores. Y en el caso de Colombia ha sido también una mezcla también de muchas iniciativas. Yo creo que el esfuerzo, si bien no es perfecto y no es como que existe una correlación directa entre... No, claro. Exactamente, pero el esfuerzo de los gobiernos ha sido bastante importante en acelerar y en incentivar pues, precisamente esos ecosistemas de emprendimiento en cada uno de esos países. Argentina, por los temas ya sabemos, de políticos y demás, obviamente ha sido como avanzó muchísimo y ahora otra vez pues, avanza y retrocede. Claro, sí, tira y afloja. Exacto. Sí, no, es interesante que tocaste y nombraste las iniciativas de los gobiernos, ¿no? Porque yo también me acuerdo, por ejemplo, cuando estaban arrancando Startup Chile, ¿no? Que ha sido una buena iniciativa. Pero lo que no me gustaba en aquel entonces con esa primera generación de apoyo de los gobiernos es, en Chile estaban tratando de montar un Silicon Valley. En la Argentina estaban con Palermo Valley. En Río, obviamente, con el Silicon Beach. O sea, todo el mundo estaba tratando de como replicar el modelo de Silicon Valley y traerlo hacia América Latina. Y yo siempre decía, eso no va a funcionar. O sea, tenemos que crear nuestro propio tech, y por eso lo llamo el tecno latino, porque quiero que se entienda de que si bien es un ecosistema de venture y de emprendimiento y de innovación, tiene que ser algo más auténtico a lo que es la realidad de nuestros países, de nuestro continente, ¿no? ¿Te parece que esos esfuerzos del gobierno, y tú obviamente estuviste ahí apoyando el desarrollo del ecosistema de tecnología en Colombia, ¿no? Antes que te pasaras a la AFCA, ¿te parece ha habido una transición donde si bien los gobiernos se están tratando de inspirar por lo que se está haciendo en Silicon Valley, no es que lo están tratando de replicar y traer hacia la región? Yo creo que de todos estos esfuerzos e iniciativas que no vienen de hace un año, de hace varios años, claro. Se han tenido muchos aprendizajes. Yo creo que esa idea en su momento, hace 7, 8 años, de querer replicar, que empezó como copycat, ¿no? Copiemos todo lo que está pasando, o inclusive el modelo de Israel, fue también muy inspirador para muchos de los gobiernos. Hagamos y traigamos eso a la región. Creo que
ese esfuerzo y bueno, como digo, de nuevo, el gobierno puede invertir en esos esfuerzos y luego también sacar de ahí aprendizaje. Es el único que puede tomar ese riesgo de invertir y luego sacar aprendizajes de ahí, realmente ver qué es lo que funciona. Es donde se han dado cuenta que efectivamente el modelo del copycat y del Silicon Valley a lo LATAM no existe. O sea, la cultura y la cultura y la idiosincrasia y la forma como se hacen negocios en América Latina es completamente diferente a cómo se hace en Silicon Valley. Entonces, ese tema de querer replicar todo, sí, hay ideas y cosas que tú puedes adaptar a la región, pero definitivamente el que nazca y el que se crea y el tema local y el precisamente aquí se habla español o portugués, o, en fin, eso hace mucho a la diferencia culturalmente de cómo se evolucionan los ecosistemas. Entonces, yo creo que ha sido un aprendizaje para muchos gobiernos, ya por eso hay muchos que han cambiado las estrategias, han diseñado otros programas, han reevaluado y demás, y siguen obviamente evolucionando. Creo que finalmente tenemos que pasar como por esa curva de aprendizaje para darnos cuenta que sí somos capaces de crear nuestro propio sistema, ecosistema de emprendimiento local a lo tecnolatino. Sí, no, a mí me encantó, por ejemplo, cuando Colombia lanzó Impulsa. ¿Me entiendes? O sea, porque teníamos Startup Chile, que era ya una palabra en inglés, y después Perú copió lo de Chile y arrancó con Startup Perú, ¿me entiendes? Y yo dije, espero que Colombia no arranque con Startup Colombia. Y gracias a Dios, Colombia fue a Impulsa, por lo menos una palabra en español. Y dije, ok, por lo menos no estamos tan con el copycat. ¿Qué otras iniciativas te parece que los gobiernos, o sea, si tú estuvieras asesorando alguna entidad del gobierno, ¿no? O sea, de Impulsa, o Startup Chile, o Startup Perú, alguna de estos otros entidades de gobierno, ¿cuáles son las otras áreas en que te parece donde ellos deberían empezar a apostar o tratar de impulsar? Hay un tema que es el tema de las regulaciones en cuanto a los vehículos, las estructuras de cómo se hacen las inversiones en emprendimiento. Estamos viendo cualquiera hace un fideicomiso y digo invierto y utilizo eso, o sea, como facilitar como esas estructuras de esos vehículos, de cómo hacen esas inversiones en el emprendimiento y que no sea simplemente soy una persona natural y quiero invertir ahí, sino hay que... Claro. Los vehículos son tan complicados y la estructura legal es tan pesada, tan regulatoriamente tan como quieren limitar a un fondo de private equity que puede manejar 200, 300 millones de dólares, no puede ser la misma para un fondo de 20 millones de dólares o 30 millones de dólares. Claro. Entonces, esa diferenciación, no solo del lado del fondo, sino desde el angel, desde esa etapa temprana, creo que hay que hacer como un esfuerzo un poco más de entender bien qué vehículos y qué figuras y a través de qué tipo de vehículos se están haciendo esas inversiones en esos emprendimientos, como para poder encontrar un vehículo, una forma más fácil de poder traquear o diferenciar si estamos haciéndolo a través de un venture capital, qué tipo de regulación y de vehículo deberíamos, porque en muchos casos es la misma, la del private equity, fondo de capital privado, y todos caen en la misma canasta. O sea, todo el mundo es lo mismo y no es así en la realidad. Entonces, lo que sí estamos viendo es que hacen vehículos paralelos o cosas como más informales, entre comillas, que al mismo tiempo atenta contra la viabilidad del emprendimiento, porque no hay una estrategia a largo plazo clara cuando no tienes un vehículo tan establecido formal como un fondo de venture capital y demás. No, y también la otra cara de esa misma moneda es para los emprendedores tener vehículos más sencillos a través de los cuales pueden operar en sus propios países. Por ejemplo, en Colombia, hace unos años se fue creando la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada. Eso fue un gran paso, porque me acuerdo, por ejemplo, con Ideame, que un emprendimiento mío con un par de amigos, que era la plataforma de financiamiento colectivo líder en la región. Nosotros lanzamos a la vez en 6 países. Y yo siendo abogado y con todos los contactos en la región y todo, igual para meramente constituir las empresas en cada uno de esos países y tenerlas operativas,
nos costó como 10, 15 mil dólares por país. O sea, una locura. O sea, algo que en los Estados Unidos, o sea, operar en 5 estados, que de repente, o 6 estados, que no es 100% lo mismo, me hubiera costado $1,000 o $1,500. Entonces terminó gastando, o sea, gastamos $60,000. Yo decía, claro, esto es una barrera de entrada tan grande a la innovación, a la disrupción y a la creación de empleos, la creación de más impuestos, o sea, ingresos sobre los cuales, no de la economía informal, de la economía formal y por ende más fondos para el gobierno. O sea, para mí era impresionante de que no haya una manera más eficiente para los emprendedores lanzar sus empresas. Pero, ¿y qué otras iniciativas te parece que sí, teniendo vehículos más atractivos o más fáciles para que fondos pequeños, microfondos empiecen a invertir? ¿Te parece hay otras iniciativas relevantes para los gobiernos? Volviendo al tema del acceso, el tema de los LPs locales, el acceso de inversionistas locales es otra limitante y otro tema que los recursos del gobierno no son suficientes vemos como un círculo vicioso entre esos gestores pequeños que levantan el primer fondo con el apoyo del gobierno, sí, con capital del gobierno, y luego cuando van a su siguiente fondo, es como, bueno, ¿y quién más? De los locales, claro, ¿no? O sea, porque las family offices, como digo, hay un tema todavía que trabajar mucho con los family offices, las grandes corporaciones todavía no están ahí, entonces yo creo que ese tema de incentivar, de alguna manera, no quiero hablar de específicamente, pero incentivar, sí, ese apalancamiento de otros inversores locales, que no sea el gobierno únicamente, es fundamental para también poder evolucionar. Entonces yo creo que van de la mano, facilitar el vehículo, pero también incentivar a otro tipo de inversionistas a que inviertan en esos vehículos y a empujarlos es fundamental, porque los LPs extranjeros les cuesta mucho más trabajo en fondos más pequeños, a menos que seas una multilateral o lo que sea. Venir all the way de Europa, Asia, lo que sea, para un fondo pequeño de 20, 30 millones de dólares cuando solo tienes al gobierno invertido, o sea, se vuelve como casi que inviable cerrar un fondo cuando no tienes muchos otros inversionistas locales ahí también metidos. No, eso muy interesante. Mira, Iván, has sido muy generosa con tu tiempo. Muchísimas gracias por habernos abierto un espacio. Una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecnolatino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Yo creo que el mensaje que quisiera mandar y el principal, estamos todos viviendo un momento bastante único, yo creo que en nuestra generación, pero las grandes oportunidades siempre salen de estos momentos de crisis, de reevaluarnos como personas, como padres, como hermanos, como hijos, sí, como profesionales, porque creo que es un mensaje que esta pandemia, en este momento en el que estamos, es un mensaje al mundo de hay que resetearnos claro, de cómo veníamos haciendo las cosas. Yo creo que es ver esa luz al final del túnel en donde veamos las oportunidades, veamos cómo podemos ser mejores personas, mejores sociedades y mejores profesionales y sacar lo mejor de esto. Yo creo que no enfocarnos en lo negativo, sino en lo positivo que podemos sacar de estos momentos de crisis. Iván, muchísimas gracias a ti, a LAFCA, por toda la data que nos vayan compartiendo. La verdad, yo súper agradecido contigo, con LAFCA, con Kate, con todos que han contribuido al Tecnolatino y a todo este sector de capitales privados en la región. O sea, muchísimas gracias. No, gracias a ti y a ustedes por seguirnos apoyando y bueno, un esfuerzo de todo un equipo dentro del AFCA y agradecidos de que nos sigan siguiendo y apoyando lo que hacemos. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.